extraordinario que se llama Las reglas del juego de José Luis Pardo, que todo él transcurre, todo él gira alrededor de que Sócrates, condenado por pederastia por el Senado griego, fue condenado porque no tuvo suficiente tiempo para establecer su... es el caso. Bueno, leeré a toda velocidad. Cuando yo era pequeño había muchas películas, muchos cines, y las películas duraban mucho en pantalla, primero en los locales de estreno, luego en los de reestreno, en sesión continua y doble, y las veía mucha gente. Hoy hay pocas películas en el streaming, duran menos tiempo en pantalla, apenas hay locales que no sean de estreno, no existen los cines de sesión continua ni doble, y las películas proporcionalmente las ve en los cines menos gente. Cuando yo era pequeño, en los cines, la mayoría de las películas eran norteamericanas, porque la industria de hacer películas USA había ganado la batalla comercial casi desde el principio, pero las españolas abundaban por razones políticas muy concretas. España llevaba un retraso de casi 15 años, desde el 36 hasta principios de los 50, y las películas norteamericanas que empezaron a poner aquí eran de 15 años antes, de los 40, casi todas en blanco y negro, y todavía se podían ver películas mudas, a Charlot, al Gordo del Flaco, en los cumpleaños, en las fiestas, en los cines. Así que estaba a nuestro alcance casi toda la historia del cine de Hollywood, censuras aparte. Y pasaban también películas europeas, es decir, italianas, francesas, británicas, suecas y alemanas. En los demás países se hacían muy pocas. Hoy, de tanto en tanto, en las fechas claves, casi todas las pantallas gordas y semigordas de cine están ocupadas por películas norteamericanas carísimas, 2 o 3, en todas las pantallas las mismas. La mayoría de las pocas películas españolas se estrenan, las que se estrenan en malas fechas, las que les dejan las gordas, solo en pantallas semigordas, duran pocos días y sin apoyo publicitario apenas da tiempo a enterarse de que se estrenaron. Lo mismo sucede con las europeas. No había televisión entonces, y cuando lo hubo a finales de los 50 y principios de los 60, no se pasaban películas, sino series norteamericanas como Los Intocables o Bonanza, y comedias norteamericanas con risas enlatadas, como Te quiero Luchi, hechas para la tele, con soporte magnético y no fotográfico, como las películas. Eran ficción, pero no eran cine, decían, no eran cine. Enseguida comenzaron a poner películas y todas las veíamos en blanco y negro, porque la tele era en blanco y negro y la mayoría norteamericanas. También se hicieron telecomedias españolas como las de ahora, como las de Jaime Armiñán, pero sin risas enlatadas, que nos ponían nerviosos y que no entendíamos. Esas comedias norteamericanas estaban dobladas en Puerto Rico, como sabéis, en eso que se llamaba castellano neutro, donde en lugar de muertos se decía occiso y pollera en lugar de falda y saco en lugar de americana. También se hacían en la única televisión de España series de terror, historias para no dormir y adaptaciones para las 3 de los clásicos de la novela del siglo XIX, sobre todo del siglo XIX, la mayoría nórdicos, Chekhov, Ibsen, Tolstoy, que ahora podéis ver en la cadena de Clan del 50 aniversario. Todavía poquita cosa europea, de grabaciones europeas no españolas, poquísima cosa, pero Cotafaro y Rossellini, por ejemplo, grabaron aquí Cristóbal Colón y Sócrates, pero todo esto no era cine, eran ficciones, narraban historias, pero no eran cine, eso dicen. En la tele, ahora, pasan muchas menos películas en las generalistas y la mayoría lo hacen en las cadenas especializadas de pago. En las de todos, las películas españolas suelen tener por lo menos un espacio semanal. Las grandes gloriosas películas de Hollywood se pasan en una punta. En sobremesa o en fin de semana, de viernes en tanto, Mamá y La Tieta ven películas españolas de las de antes, de las de Mercedes Soria. En vez de películas abundan las ficciones fabricadas para la propia tele. Pero ya no se pasan teatros de siempre, ni Estudios 1, ni mal que bien novelas de Galdós, de Dickens, de Tolstoy, de Shakespeare, de Tennessee Williams. Se acabó la cultura decimonónica, nada del siglo XIX para atrás, ni siquiera el puñetero siglo de oro español, ni menos aún autores de teatro o novelas españolas contemporáneos. La cultura libresca ya no es respetable, al foso con ella. Se pasan, sin embargo, y sobre todo, telecomedias o comedias de situación, en buena parte españolas, unas con risas enlatadas y otras no. Y algunas teleseries grabadas sin comedias enlatadas. Y las teleseries españolas, pues ya os he hablado, se pueden encontrar con los dedos de la mano y se pasan de cualquier manera. Hay también culebrones latinoamericanos y uno español. Y las teleseries y telecomedias norteamericanas constituyen la élite y avanzadilla de la fábrica de teleseries y telecomedias. House. Y viniendo como vienen de la metrópoli, en su mayoría, como tal producto de élite, se pasan en las cadenas de pago. Poco en las generalistas. De Europa, poquísimo. Una serie policíaca alemana con un perro y se acabó. De vez en cuando convendría añadir, nos sobresalta un espacio transversal que mezcla ficción y realidad de muchas diversas maneras.
docudrama, reality shows, El Gran Hermano, etc. Y la televisión ha trabajado más a menudo que el cine en las fronteras de los géneros. Es un espacio de mayor libertad, dicho sea entre paréntesis, y produce géneros nuevos sin parar. El cine lo consiente menos. Vemos pues ahora mucha ficción en la tele y en proporción más ficción española que estadounidense, en una proporción mucho mayor que hace algunos años. En el cine, sin embargo, las películas españolas son poca cosa, muchas menos proporcionalmente y de menor impacto, salvo, claro, las de Almodóvar, Amenábar, Torrente y una o dos películas al año, cuyo éxito se basa en general en el uso de las figuras de la televisión en ese preciso instante. Este reparto fictivo es el que es, y la división se va a profundizar en los próximos años. Esquematizando, las historias cercanas de aquí se cuentan en la tele. Y las historias lejanas de Allende se cuentan en los cines. El cine es solo una pequeña parte de la industria de producción de ficciones, en imágenes, en movimiento, y una política para el cine debe tenerlo en cuenta. Las ficciones que desde pequeños nos cuentan, las ficciones que nos contamos son imprescindibles para cohesionar la sociedad, son fuente de consejo y experiencia, nos forman, nos conforman, nos tatúan. Desde siempre la abuela nos la contaba en la cama o alrededor del fuego. Luego ayudaron la escritura, el teatro, los tebeos, la radio y el cine, y ahora las sombras de las llamas en las paredes de nuestro cuarto son las sombras del televisor. La tele es la abuela, la caverna de Platón, la cueva de Segismundo. Las cavernas de los cines son menos numerosas y hay que salir de la caverna madre para alcanzarlas. Exigen un esfuerzo suplementario y reciben menos gente. ¿Significa esto que el papel del cine como formador de conciencias ha disminuido? No, significa que ahora ocupa otro lugar, un lugar diferente en la diseminación ideológica y de modos de vida, que lo es. Pero tenemos que tener claro cuál es el lugar que ocupa el cine ahora, el cine que se pasa en los cines. De todos modos, primer consejo que me gustaría decir, el asunto está en la tele. No se desprecia la tele. En el mundo cada vez somos más, la población ha aumentado, muchos más espectadores potenciales para muchas menos películas que consumir. Y como los cines nacionales se han reducido a mínimos o han prácticamente desaparecido y sus películas en general duran en pantallas de su país menos que un gallo, y además se pasan en países extranjeros, por muy Europa que sean, queda claro que muchos más espectadores en el mundo ven las mismas pocas películas y que todas ellas son norteamericanas. Todos, millones y millones, viendo al mismo tiempo las mismas 2 o 3 grandes películas norteamericanas en Bagdad, en Nairobi, en Sierra Leona, en Barcelona y en el Bronx. Insistamos, las ficciones locales nacionales han quedado reducidas a la pequeña pantalla y en las grandes pantallas de los cines del mundo entero se pasan las mismas películas todas norteamericanas. Las primeras son el espejo más o menos deformado de una comunidad regional o nacional. Las segundas están destinadas a ciudadanos globales de cualquier sitio, de ningún sitio en particular. Solo que en la práctica totalidad transcurra la película en Afganistán o en Chile, hay protagonistas norteamericanos, estrellas norteamericanas, y se trata del punto de vista norteamericano, que es, como se sabe, el del ciudadano global. Hollywood siempre ha sabido colar un protagonista yanqui en Casablanca, Bronx, en Lavapiés o en El Raval. A las ficciones nacionales, que antes se pasaban en los cines y ahora se fabrican para televisión, las podríamos colocar bajo el ámbito de lo nacional popular, ampliando un poco el sentido que le daba Gramsci a esta expresión. La cultura nacional popular era para Gramsci durante esos años de cárcel, los tebeos, las novelas, los folletines, las películas que gustaban a los presos, al pueblo, en las que el pueblo se sentía reflejado, con independencia de que fueran conservadoras o progresistas. Los Morancos y Plácido, Torrente y el Capitán Trueno. Ficciones, antes películas, ahora telecomedias y teleseries televisivas, necesarias para la existencia de una comunidad nacional, para reconocerse en ellas, para fabricarse una identidad comunitaria. Podríamos llamar ficciones imperial populares a las películas de Hollywood que se pasan en las pantallas de cine, gustan, crean adicción, costumbres, usos, identificaciones, mitos indelebles. Lo nacional popular queda pues reducido a la tele y lo imperial popular queda al cine. Esa es la situación del campo de batalla fictivo. ¿Dónde queda Europa? Pues muy mal parada. En España, al menos en lo que a ficciones se refiere, muy mal parada. Pero sigue el cine en el puesto de mando.
Las películas imperial populares, globales, de estrellas, del modelo Hollywood caras, hechas para cuantos más mejor, para ganar cuantos más mejor, están en la cima de la industria de consumo de imágenes en movimiento. Marcan la pauta, forman o deforman conciencias, son un potente medio de promoción de ideas y modos de vida, de manera directa o indirecta, voluntaria o no. Proporcionan y producen a su vez numerosas secuelas de otras imágenes en movimiento, merchandising que inunda la televisión, las redes, en todos los formatos, por todas las líneas de comunicación habidas y por haber. Llenan el universo con sus mensajes, encubiertos o no, mensajes que estrellas que van y vienen a los estrenos por contrato, promoción, la red, cotilleos, libros. Sus mensajes son los mensajes prioritarios en la aldea global. Deben llegar a cuantos más mejor y lo hacen. Deben ser ideológicamente eficaces y lo son. Su fabricación se ha centralizado. Está en pocas y poderosas manos. Los contenidos de esas películas deben ser vigilados de una manera o de otra. Las películas imperial populares se dirigen al universo entero y deben ser no demasiadas y su producción concentrada. Cuantas menos sean, repito, mejor se controla su producción. Y la responsabilidad de unos films tan costosos y que llevan a tanta gente es enorme, no se pueden ni se deben dejar en manos de cualquiera. Son las que mandan la más alta jerarquía en un mundo cada vez más vertical. A todo el mundo la misma sopa, para igualar, para homogeneizar conciencias y opinión. Vivimos en un estado de guerra, una guerra larga y sucia según la expresión del emperador. Estamos cambiando, se dice, de paradigma. Estamos cambiando de paradigma. El estado de bienestar era una ilusión, lo público es el enemigo, que todo se privatice, despido libre, liquidemos la seguridad social, vivan los planes de pensiones imposibles para la mayoría, trabaje con muro las horas que hagan falta por 4 euros o donde se pueda, hoy aquí, mañana allí, compita, viva el libre comercio, abajo las protecciones particulares, arrase el planeta, arrasemos a los malos en los tontos, que se hagan en el mar, que las bombas revienten en las criaturas de esos estúpidos, ciudadanos del imperio, vivamos donde vivamos, globalización. Un cambio de paradigma no es nada fácil. Formar nuevos ciudadanos globales es una tarea ímproba, tanta que corre mucha frente a raudales. En fin, el cine imperial popular reparte consignas principales, las consignas principales, lo hace muy machaconamente y desde un control frontal bien definido, bien defendido, a menudo incluso directamente por la CIA o por el Pentágono. Todo lo demás, los cines nacionales populares, son virutas del discurso principal, que es el de las grandes producciones, y no hay más que analizar la cartelera de hoy. No es bueno que la leche que bebamos proceda de la misma central. Aunque la leche esté garantizada, el riesgo es excesivo. Un sabotaje o error fortuito nos envenenaría a todos los consumidores a la vez sin remisión. Y lo mismo sucede con el cine. ¿Sería bueno que toda la producción de ficción cinematográfica se concentrara en unos despachos de Los Ángeles? No. La concentración de poder es siempre peligrosísima, sería el camino hacia un cine único. En nada favorecería la expresión de las distintas maneras que tienen los hombres de ver las cosas y de contarlas. Si estamos por la libertad de expresión y la diversidad cultural, no podemos desear que una sola cinematografía acabe con las demás. Pero estamos muy cerca de padecer esa catástrofe cultural. Podría hablarse, sin miedo a la hipérbole, del cine de Hollywood como un cine de ocupación, por su aplastante presencia y el desalojo consiguiente de toda opción nacional distinta. En fin, ya lo hemos visto, las cinematografías europeas están siendo industrialmente barridas, lo han dicho muchísima gente. Obviaré toda esta página. Si los organismos internacionales de comercio catalogan el cine y a la cultura en general como un bien económico más, y la Unión Europea lo acepta, prohibiendo a los Estados cualquier medida de apoyo específico, la mayoría de las cinematografías nacionales sucumbirán y en nombre de la libertad de mercado, valga la aparente o la aparente paradoja, se habrá atentado gravísimamente contra la libertad de expresión. No solo por el mantenimiento de los puestos de trabajo existentes en la mal llamada industria es necesario evitar la decadencia de la cinematografía nacional, la nuestra y cualquier otra, sino porque de un modo u otro son necesarias para la identidad cultural de los pueblos. Necesitamos, ya lo he dicho, ficciones propias, historias, leyendas en las que vemos reflejados. El cine de aquí y de allá cuenta historias de aquí y de allá y sirve de espejos a sus ciudadanos. Los seres humanos, cualquier comunidad de ellos, necesitan fabricar su imagen, ver cuerpos vecinos que se asemejan a ellos en unas historias desarrolladas en decorados reconocibles. Se trata de sus señas de identidad, de su espejo, de la relación con su historia individual y colectiva, de su diferencia, cuyo reconocimiento le hará posible reconocer otras diferencias. ¿Vamos a dejar sin pelea que toda la ficción audiovisual quede en manos de la televisión?
Muchos afirman que el único camino para evitarlo, para dar vida a los cines nacionales y locales, es la defensa, y hablo también del cine de autor y del cine experimental, es la defensa innegociable del estatuto de la excepción cultural. La excepción cultural parte de una constatación. Las obras cinematográficas contribuyen decisivamente a tejer la urdimbre cultural de los pueblos y han sido las grandes forjadoras de mitos, hábitos y modas a lo largo de todo el siglo pasado, y también han sido poderosísimo instrumento de imposición ideológica y de resistencia. No son mercancías ordinarias y en cualquier caso no pueden ser reducidas a su estricta dimensión económica. Sostiene la excepción cultural que dejar la cultura como se hace con el resto de las mercancías al albur del libre juego de fuerzas del mercado sería apostar por su homogeneización y la muerte segura de toda la diversidad que constituye su mayor riqueza. Sería un desastre antropológico. En Europa, la defensa de la excepción cultural la protagoniza, ya lo sabéis, Francia, y nada que ver con lo que sucede en general en el espacio. En fin, en España la excepción cultural ha tenido, y tiene mala prensa, y en la actualidad, tras un brevísimo paréntesis en las últimas elecciones en que hasta el candidato Zapatero la nombró y prometió, está prácticamente moribunda, aquí y en toda Europa. Hasta Francia, su inventora y tutora en los foros internacionales, ha enmudecido y se refiere a ella diciendo diversidad cultural en vez de excepción cultural. Lo curioso es que desde los años 40 el cine español ha estado protegido por los sucesivos gobiernos en dictadura y en democracia. La protección, claro, ha sido de muy diversa catadura, directa o indirecta, automática o no, de todo hubo en la Villa del Señor, desde las más famosas categorías y calificaciones de interés nacional o interés especial que durante el franquismo favorecían a las películas que convenían a los intereses del régimen, hasta ya en democracia, con múltiples variantes, las ayudas automáticas ligadas al rendimiento de taquilla y pasando por las subvenciones anticipadas sobre proyectos que un jurado calificador decide otorgar. Pese a que no siempre o casi nunca ha sido nombrada por los gobiernos, la excepción cultural en la práctica ha sido y es un hecho, y el cine español está protegido por el Estado. Todas las colmenas de industrias sectoriales que han sido ayudadas legislativamente, protegidas, tienden a convocar a su alrededor laboriosos zánganos atraídos por la abundancia de néctar que el Estado promete. Forzosamente el proteccionismo convoca a su alrededor pícaros atentos a la pequeña letra de la ley para encontrar resquicios y recovecos que les permitan burlar su espíritu y beneficiarse de la generosidad de la administración. El cine español es el producto de esas políticas de protección. En consecuencia, instalados en él, abundan pícaros y zánganos, familias, y eso remite a padrinos, a una industria pequeña, endogámica, superproductora, que se defiende violentamente de la agresión exterior y examina con lupa a los nuevos miembros que admite. Dicen que más de la mitad de los negativos del cine español están en unas solas manos. Sin algo equivalente a una reforma agraria parece imposible un solo paso. Construcción, fútbol y cine se hallan a menudo unidos por diversos hilos, corrupción en Marbella. En fin, no basta con la invocación exorcista de la excepción cultural. Lo importante es definir qué es excepción cultural y cómo llevarla a cabo. Me salto la página. La lucha por la excepción cultural supone reconocer que los estados y gobiernos nacionales tienen el deber y el derecho de preservar, desarrollar y poner en acción políticas culturales que favorezcan la diversidad y que en ningún caso políticas de protección cultural locales puedan ser castigadas desde los órganos o instituciones globales. Sería una auténtica acción de terrorismo cultural en el fondo contra todos y cada uno de los habitantes del país castigado. Pero conozcamos la situación de la excepción cultural a la española. Simplifiquemos. La excepción cultural española más visible se puede resumir en dos capítulos o modos de ayuda económica a la producción de películas. El primer dispositivo de ayuda P se refiere a todas las películas españolas producidas. Quiero decir que todas las películas, desde las de Amenábar hasta la tuya, tienen derecho a ella si logran alcanzar una cierta taquilla. Todas menos las que se acojan al segundo dispositivo S, del que hablaremos más adelante. A toda película estrenada que no acogiéndose a S demuestre una taquilla superior a X, se le otorga automáticamente un tanto por ciento Y sobre el presupuesto declarado. X, el mínimo de taquilla, Y, el tanto por ciento sobre el presupuesto que se tiene que dar automáticamente, han variado con el tiempo.
Lo que nunca ha variado son las distintas picardías con que se falsea y corrompe el espíritu de la ley. Los presupuestos, por ejemplo. Los presupuestos se sobredimensionan sistemáticamente hasta límites astronómicos para que la ayuda automática I sea lo mayor posible. En algunas ocasiones I pudiera ser equivalente a lo invertido realmente, de modo que bastaría alcanzar la taquilla X, que te hace merecedor de la ayuda, para quedar a la par y para no perder. Todo lo que entre por taquilla, todo lo demás serán ya ganancias. Pero para lograr I hay que alcanzar esa taquilla X, y muy pocas la alcanzan. ¿Qué pasa si solo logro una taquilla Z menor que X? Seguramente me merece la pena comprar entradas por valor de X menos Z hasta llegar a X. De ese modo, automáticamente recibiré la ayuda I que alivio. X menos Z puede ser mucho. Por ejemplo, 120.000 euros, 20 kilos. Puede que no los tenga en líquido si soy una productora pequeña. Yo no los tengo. Sí los tendré si soy un pez gordo. En un armarito de metal de una productora de cuyo nombre no quiero ni me voy a acordar, he visto yo montones de entradas correspondientes a un público que nunca existió. Todo el mundo, si puede, lo hace. Sería de gilipollas no hacerlo. Pícaros todos, pero el más grande lo tiene más fácil. El segundo dispositivo de ayuda... A ver, no vamos. El segundo dispositivo de ayuda gravita sobre proyectos de películas, no sobre películas ya hechas y financiadas. Fue concebida en principio para favorecer y ayudar a nuevos directores a proyectos difíciles pero culturalmente valiosos, quizás experimentales. Todos estos términos quieren decir todo y nada, son muy vagos e impugnables, pero son lo que son. Una comisión consultiva nombrada por el director general de turno de muy diversos modos se supone que analiza los tropecientos y voluminosos volúmenes que se presentan, selecciona por votación un puñado, comenta los resultados con el director general y se distribuye el dinero destinado, el poco dinero destinado a esas ayudas entre unos y otros según criterios variables. El director general puede o no hacer caso a lo que esa comisión decida, pues solo es consultiva. Suele hacérselo, pero si quiere introducir o eliminar alguno de los proyectos seleccionados, pues a veces lo hace. La comisión suele ser de más de 10 miembros que rotan cada 2 años y se procura, si se quiere, que haya en esa representación de las distintas especialidades profesionales, los técnicos, directores, etcétera. Lo que casi nunca hay es un crítico. Y cosa que yo he venido reivindicando, pero no hay manera. Y de las autonomías con industria más sólida, pues también hay representantes de Cataluña, el País Vasco, el País Valenciano, a veces de Galicia o de Andalucía. Se supone que con la rotación cada 2 años se ponen dificultades a la venalidad de sus miembros, a la compra de votos, etcétera, etcétera. Lo que a veces sucede, sin embargo, es parecido a un funiculín funicular, y yo te doy un voto a ti, tú me das un voto a mí, rotan los favores en las sucesivas comisiones. Sucede a menudo que los representantes de las autonomías, los periféricos, los llamamos en Madrid, y algún otro miembro del jurado se reúnen antes de la votación general y llegan a acuerdos a los que todos ellos quedan ligados. El vasco, por ejemplo, defiende el proyecto URE, vasco, pero para lograr que el catalán lo apoye deberá defender el proyecto C, que quieren sacar adelante los catalanes. Y así regateando pactan sus votos. Votos que van a misa, más de una vez, cuando el número de los conspiradores es más alto que el resto. Voten lo que voten los demás, tanto dará. Nótese que hasta ahora no he hecho mención alguna a la calidad y viabilidad de los proyectos guías, se supone principales para valorarlos. No quiere decir que no se valoren, se valorarán, sin duda, pero la transparencia queda por completo desfigurada por el amiguismo, la devolución de favores recibidos y los intereses, cuando no directamente por la compra más o menos camuflada del voto. Proyectos a todas luces prometedores quedan fuera lamentablemente por no tener padrino ni entrar en el mercadeo de favores. Y proyectos sin pies ni cabeza, de rebote por la capacidad de seducción de sus optantes, salen adelante. Ya sabéis que una de las principales cualidades que debe tener un director, productor para hacer cine es ser pesado. Esas películas sin pies ni cabeza son consecuencia de la excepción cultural. Yo hay películas que me pongo a ver de cine español y digo, pero esta película ¿por qué rayos se ha hecho? O sea, me daría igual que esa película se hubiera hecho, el señor todo el mundo tiene derecho a hacer películas y a gastar el dinero suyo, el de su padre o el de que le dé la gana, pero con la excepción cultural no lo entiendo, ni lo soporto, ni lo admito.
Películas que se han hecho con la ayuda del dinero público, películas tontas y ruinosas, que nunca debieron hacerse, al menos con dinero público, y menos acogiéndose a la excepción cultural. A la excepción cultural digo, a la española. En fin, el dinero que se reparte es demasiado goloso y es natural y pasa aquí y en el lino. Ese dinero fue muchísimo, en los primeros años de la democracia. Películas hubo en los 80 que recibieron 200 millones de aquellas pesetas. Fue disminuyendo poco a poco y convirtiéndose en el chocolate del loro, y en los últimos años, de los 250.000 euros pasan pocas, 15, 30 o 40 millones de pesetas con los que es imposible hacer una peli, al menos en condiciones normales, en las condiciones normales que ha marcado la inflación de costes y salarios profesionales iniciada en los 80 por la progresía de este país. De ahí que últimamente se estén seleccionando, y bendito sea, cada vez más proyectos documentales que se consideran más baratos y factibles que la ficción. No obstante, es alarmante comprobar que del puñado de proyectos que cada año se ven favorecidos por estas ayudas directas, muy pocos se llevan a efecto y el dinero que debería haber servido a alguien vuelve a quedar en el limbo y vuelve al ministerio. Hay que añadir que toda película que se haya beneficiado de estas ayudas o proyecto no puede beneficiarse de las ayudas automáticas de la primera categoría, de modo que por ley el conjunto de las películas españolas se divide en dos categorías, de primera y de segunda. Las que renuncian o no optan a las ayudas directas del Ministerio son las de primera, llamadas también, no comprendo por qué, de tercera vía. Las que reciben ayuda ministerial al proyecto son de segunda, por mucha taquilla que hagan, y no la harán, nunca se beneficiarán de la ayuda automática. Y, el mejor bocado, les conviene hacer la película sin pasarse ni un pelo de las ayudas recibidas. Lo comido por lo servido es casi un éxito, pero el año o dos que dura la producción, al menos hay gente comiendo. Parecerá poco menos que apocalíptico lo que estoy diciendo en una época en que el optimismo y el vaso lleno y el final feliz y la alegría por encima de todo se consideran insustituibles. Pues no es tanto, en todas partes cohesionabas y el cine no iba a ser menos. En realidad, ya lo sabéis, la corrupción es la base del sistema, como la posibilidad de mentir es la condición de la existencia de la verdad, y hay que contar con ello. Pero a la corrupción y el despilfarro se los debe y puede acotar si hay voluntad de hacerlo, y la excepción cultural, siendo necesaria, hay que mejorarla. Dijo Claude Lévi-Strauss, cada cultura se nutre de sus intercambios con otras culturas, pero es necesario oponer alguna resistencia. Si no es así, rápidamente esa cultura no tendrá nada propio que canjear.